Hola, mi nombre es Fernanda Pacheco Barrón y este es un proyecto de matemáticas donde estaré hablando de diferentes temas. Empezaré con los sistemas de amortización. Un sistema de amortización es la forma en la que se devuelve un préstamo y cómo se distribuyen los pagos del mismo. Existen distintos tipos, pero el primero que les voy a presentar es el francés. El sistema de amortización francés es aquel en el que las cuotas que pagas son fijas, es decir, todos los meses vas a pagar lo mismo hasta que acabes tu préstamo. Se usa comúnmente para pagar las hipotecas y algunos préstamos. Sus características son, como ya lo mencioné, que sus cuotas son fijas, que la amortización del capital se hace de forma creciente y que al terminar la deuda se pagará una mayor cantidad de la capital original debido a los intereses. Algunas de las ventajas que tiene este sistema es que la factura total de los intereses es más baja a comparación de otros sistemas, que también ayuda a los deudores a gestionar mejor sus pagos y por ende también mejoran sus finanzas, porque al hacer los pagos constantes esto hace como un hábito. También permite a los prestatarios cancelar sus hipotecas antes de tiempo. Si quieren adelantar sus pagos, lo pueden hacer sin ninguna penalización. Y algunas desventajas que tiene esto es que puede ser difícil de obtener algunas veces si tienes un mal historial crediticio y que también puede dar lugar a un pago mensual más elevado que en un plan de amortización tradicional. Y aquí en el ejemplo claramente podemos ver un caso de la vida real, que es cuando compras tu casa y terminas pagando más del doble debido a los intereses y al tiempo en el que debes de terminar ese préstamo o esa hipoteca. El siguiente sistema es el americano. En este sistema se paga una anualidad constante, que son los intereses, pero en el último periodo se pagan los intereses más la capital prestada inicialmente. Y se utiliza normalmente en préstamos y créditos, especialmente a empresas y en sociedades de inversión, porque no es tan común en los bancos, ya que son normalmente préstamos muy grandes. Algunas de sus características es que el capital se abona en un solo pago al final del préstamo, que el prestatario puede realizar aportaciones a un fondo de amortización y con ese dinero se podrá cancelar la deuda, esto para evitar hacer un pago muy grande al final, y que las cuotas que se abonan son constantes. Ahora les hablaré un poco de las ventajas y desventajas. En ventajas, que las cuotas son reducidas y constantes, ya que solo pagas los impuestos. Entonces, es bastante fácil de poder pagarlo. También el deudor tiene la opción de acumular, como ya dije, dinero en un fondo de amortización que le permita pagar la capital más fácilmente y que el cálculo de las cuotas es simple. Algunas desventajas es que en comparación con los otros sistemas como el francés o el alemán, implica un mayor pago de intereses. También una desventaja es que el último pago es muy grande y que es limitativo porque no está destinado a cualquier persona. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, como normalmente se usa en las empresas, es cuando alguien quiere empezar una empresa y necesita un préstamo para hacer ese primer como inversión en todo lo que necesita, y como la empresa va a ganar después dinero, con eso es con lo que ya puede pagar el final del préstamo. Ahora les hablaré del sistema alemán. En este sistema, cada periodo se amortiza el mismo monto de la deuda principal, con lo cual la deuda pendiente se reduce en cada cuota, y este sistema da prioridad a pagar el capital del préstamo. Por eso suele verse como un sistema de cuotas variables, porque las mensualidades suelen ir reduciéndose con el paso del tiempo. Y este sistema, junto con el francés, es uno de los sistemas de amortización más utilizados en los préstamos hipotecarios por su facilidad de pago. Y en general, sus dos características principales es que al ser la amortización periódica constante, se va liquidando primero la deuda principal, y los intereses también van bajando porque se calculan sobre la deuda pendiente. Entonces esto hace que al final pagues menos.
Algunas ventajas que tiene este sistema es que pagas menos intereses al final del préstamo y que ya que vas a la mitad del plazo que te dieron, ya habrás pagado el 50% del precio real de, pues normalmente es la vivienda la que compraste. Y algunas desventajas que tiene son que las cuotas mensuales suelen ser bastante altas, sobre todo al principio, por lo mismo de que va de forma decreciente y que tampoco es recomendable si se pretende amortizar rápidamente el préstamo. Y aquí en el ejemplo vemos igual en un préstamo hipotecario de alguien que compra una casa. Con este método paga pues sí bastante menos que con el francés, aunque también paga casi el doble, pero pues creo que así es en todos los préstamos hipotecarios. Y creo que es una buena opción. También si tienes como la capacidad de dar los primeros pagos elevados, es muy buena opción. El siguiente sistema es el italiano. Aquí en cada periodo amortizamos la misma cantidad de capital, es decir, esto es constante y lo que va a fluctuar son los intereses. Es muy parecido al alemán, pero por ejemplo, se ocupa más en las tarjetas de crédito. Aquí sus características pues son las mismas ya mencionadas, que en cada periodo se paga la misma cantidad de capital y los intereses se van calculando sobre esa capital pendiente, por lo que van de forma decreciente también. Algunas ventajas que tiene este sistema es que sus pagos iniciales son bajos y que tiene bastante flexibilidad financiera. Algunas desventajas son que los pagos son más altos a largo plazo, que terminas pagando más debido a que los intereses se van acumulando y que tiene un mayor riesgo de incumplimiento. El ejemplo más común es el pago con tarjeta de crédito de cosas muy caras, por ejemplo, un refri, una lavadora, una televisión, que normalmente estos también tienen muchos como convenios o descuentos con tarjetas de crédito, entonces te conviene que si compras cosas como muy baratas o pagas, no sé, el súper, pues no te conviene porque aunque las cuotas son bajas, los intereses serían mucho y también se alargaría mucho tu deuda, entonces solo conviene para pagos como muy grandes. Y ahora que he terminado de explicar los sistemas de amortización, explicaré qué es un fondo de amortización. Un fondo de amortización es una cantidad de dinero que se vincula a un préstamo adquirido. Así, el deudor va reuniendo un capital que le servirá como un resguardo para después pagar ese préstamo. Es decir, es como un ahorro que tú haces para pagar algo en el futuro. Este tipo de fondos es muy común que se den en empresas o en una entidad que desea prevenir situaciones adversas futuras. Su principal característica de un fondo de amortización es que para formarlo se realizan pagos constantes y fijos de la misma cantidad de dinero durante un cierto periodo de tiempo. Su principal ventaja es que es un gran método de ahorro, ya que al ser sus pagos fijos y constantes, a las personas les es más fácil ahorrar de esta manera. Y su principal desventaja es que al ser un ahorro para el futuro, pues no se toma en cuenta que el dinero se va depreciando y por lo tanto al final, ya cuando lo quieras ocupar, se tendrá un menor ahorro al que se tenía planeado. Un ejemplo es cuando una empresa pide un préstamo para reinvertir o lanzar un nuevo producto y con su fondo de amortización paga la deuda. Hola, mi nombre es Fernanda Pacheco Barrón y esta es la parte 2 del proyecto de matemáticas donde estaré abarcando el tema de métodos de depreciación. Para empezar, la depreciación es un mecanismo mediante el cual se reconoce contable y financieramente el desgaste y la pérdida del valor que sufre un bien o un activo por el uso o por el paso del tiempo. Existen diferentes métodos para calcular la depreciación y primero veremos el de línea recta. Este es un método que distribuye el valor depreciable a lo largo de toda la vida útil de forma igual y uniforme, por lo que su aplicación es más en esos bienes que no tienen un desgaste físico tan acelerado, por ejemplo los edificios. Algunas características es que su depreciación es igual cada periodo, se usa mucho por ser sencillo y fácil de calcular y su depreciación se basa en su número de años de vida útil y no en su desgaste de uso. Su principal ventaja es que es el método más sencillo y fácil de entender para las empresas, además que el más conveniente
y este también se puede aplicar tanto en edificios como en muebles u otros objetos. Y su mayor desventaja es que este método no tiene en cuenta la pérdida de eficiencia o el incremento de los gastos de reparación de los aparatos, y por eso no se recomienda tanto cuando la vida útil de un activo es impredecible. El siguiente método es el de suma de dígitos. Este es un método de depreciación acelerado, en el cual la depreciación es mayor en los primeros años de vida del activo y va disminuyendo con el paso del tiempo. Se aplica en activos que pierden mucho de su valor en sus primeros años de vida, como lo son los mobiliarios y equipos, vehículos, herramienta, maquinaria, equipo de computación, entre otros. Y su mayor característica es que es acelerada y es decreciente, cada año disminuye su precio. Su mayor ventaja es que es realista, tomando en cuenta que los activos fijos tienden a depreciarse más en sus primeros años de vida que en los últimos. Y sus principales desventajas es que no toma en cuenta los intereses que genera el fondo de reserva y que se tiene que ajustar la última depreciación al aplicarse para que ésta pueda llegar al valor de desecho del activo. Y un ejemplo muy claro de esto son los carros, que en cuanto salen de la agencia pues pierden muchísimo su valor y al pasar un año pierden casi la mitad de su valor. Ahora les hablaré del método de saldos decrecientes. En este método, igual que en el anterior, la depreciación es acelerada y pierden mayor valor en sus primeros años de vida útil que en los últimos. Aquí la diferencia entre este y la depreciación por suma de dígitos radica en sus fórmulas, es decir, en cómo se calculan, y que en este método de saldo decreciente se aplica más en los libros contables. Su mayor característica es que es decreciente y se necesita un porcentaje fijo uniforme para determinar su valor. Algunas ventajas de este método es que es muy realista al emparejar la depreciación de un activo a su ingreso generado y al depreciar tempranamente, porque este método coincide mejor con los costos y con los ingresos. Y su mayor desventaja es que solo puede utilizarse con activos que tendrán un valor de recuperación final debido a cómo se utiliza. Y pues de los ejemplos más claros, pues igual son todos los aparatos tecnológicos, ya sean computadoras o maquinaria también. Y el último método que veremos es el de unidades de producción. Este método se aplica en activos como máquinas, equipos y vehículos, donde su vida útil está muy relacionada con la capacidad de producción, la cual se puede expresar en horas de trabajo, en kilómetros, en unidades producidas, etc. Y es para este tipo de activos que se utiliza este método, ya que consiste en calcular el monto de depreciación periódica de acuerdo con el volumen de actividad alcanzada, es decir, mientras más lo ocupes, más se deprecia. Su principal característica es que finaliza cuando el costo de la unidad se recupera por completo o cuando la unidad ya ha producido todas las unidades dentro de su capacidad estimada. Su principal ventaja es que es de los métodos más acertados en cuanto a la medición correcta del desgaste al cual se ve enfrentado el bien, además de que su depreciación es directamente proporcional al desgaste del activo. Esto permite a las empresas mostrar mayores gastos de depreciación en años más productivos que en otros que no son tanto. Pero también tiene sus desventajas, como que resulta ser más complejo obtener esta estimación del desgaste, ya que también es difícil poner una unidad de desgaste fija y establecer el valor de la misma. Y además existen factores externos que pueden afectar esta estimación de un periodo a otro. Un ejemplo muy bueno de este método son las impresoras, que estas ya tienen un tiempo de vida útil determinado y se basan en las copias que puedes generar en cierto tiempo. Y eso es todo con los métodos de depreciación. Muchas gracias por escucharme.